Muhammad Shamji era un brillante cirujano cuyo temperamento lo llevó a hacer cosas inimaginables. Muchas víctimas criminales de violencia doméstica no solo soportan abusos, humillaciones y golpizas, sino que también se culpan a sí mismas por lo que está sucediendo. Cada uno de estos casos, cuando se presenta a la atención del público, es condenado, lo que genera confusión y muchas preguntas. ¿Por qué la víctima permite que se les trate de esta manera? ¿Por qué no le dicen a nadie? ¿Por qué no se alejan de su abusador? Contrariamente a la creencia popular de que la violencia física ocurre principalmente en familias disfuncionales, las estadísticas muestran que tales incidentes no dependen del estatus social de los cónyuges, su posición en la sociedad o sus trabajos. Muhammad Shamji y Elana Cristina Frick no solo fueron médicos destacados, sino también verdaderas luminarias de la ciencia. Muhammad se hizo un nombre en la neurocirugía y el tratamiento de lesiones y enfermedades de la columna vertebral, mientras que su esposa era una médica de familia igualmente reconocida con un doctorado. Durante años, ambos salvaron la vida de otras personas, pero pocos sabían lo que sucedía en sus vidas privadas. Esta historia conmocionó al mundo entero, y el acusado admitió su culpabilidad solo para evitar que su hija de 12 años, que había presenciado accidentalmente la muerte de su madre, tuviera que declarar ante el tribunal. Especialmente poco antes de la tragedia, Elana había publicado una foto de su marido en un kimono en las redes sociales, tomada durante una de sus sesiones de entrenamiento de Jiu-Jitsu, con un comentario en broma de que este médico no solo podía curar, sino también romperle el cuello. Esta publicación resultó ser profética. Elana Cristina Frick nació en septiembre de 1977 en la ciudad canadiense de Windsor, ubicada en Ontario, en la parte sur del país. Era la menor de 2 hijas de la familia de George y Anafi, quienes emigraron de Croacia a América del Norte a principios de la década de 1970. Elana se crió junto a su hermana mayor, Caroline, con quien estuvo muy unida desde una edad temprana. El nacimiento de Elana fue visto como un milagro por sus padres, ya que Anafi tuvo graves complicaciones después de su primer embarazo, y los médicos habían dicho que nunca volvería a concebir. Los padres de Elana trabajaban en una gran fábrica de automóviles, esforzándose por mantener a sus hijas con todo lo que necesitaban y para darles una buena educación. Ambas hermanas eran inteligentes y les iba bien en la escuela, pero Elana se destacó por su determinación y pasión por aprender. Pasaba casi todo su tiempo libre leyendo libros y también logró asistir a un estudio de danza. Practicó y compitió en atletismo durante la escuela secundaria. Elana eligió trabajar durante las vacaciones de verano para ayudar a su familia. Trabajó en campos de maíz y aún así trató de administrar su presupuesto sabiamente. Elana se destacó en matemáticas y otras ciencias, y en la escuela secundaria ya había decidido seguir una carrera en medicina y convertirse en doctora. Se graduó de la escuela secundaria como la mejor estudiante y se matriculó en una prestigiosa universidad médica sin problemas. En esta época también comenzó una relación romántica con un hombre llamado Matthew Ryan, a quien conocía desde la escuela secundaria y que ahora estudiaba en el mismo departamento. Su romance estudiantil duró hasta la graduación, pero después Frick decidió ir a Ottawa y continuar sus estudios en el programa de residencia universitaria de la capital. Su novio se conformó con un trabajo en un hospital local y no consideró continuar sus estudios. La relación de Elana y Matthew continuó a larga distancia y duró hasta casi 2002. Incluso planearon casarse, pero finalmente decidieron seguir siendo amigos. Él estaba haciendo una pasantía en una de las mejores clínicas del país y aspiraba a obtener un doctorado, mientras que Matthew no había avanzado en su carrera. En febrero de 2003, durante un turno de noche en el hospital, Elana fue a la sala de profesores y vio a un nuevo colega que inmediatamente llamó su atención. El joven Muhammad Shamji era solo un año mayor que Elana y estaba haciendo su residencia en el departamento de neurocirugía. Muhammad provenía de una familia de médicos destacados. Nació y se crió en Ottawa, en una familia del renombrado cirujano Fared Shamji y su talentosa madre, la psiquiatra Edith Muhammad. Su hermano mayor, Ali,
era un biofísico médico experimentado. Ambos hermanos se graduaron de la Universidad de Yale y Muhammad más tarde regresó a Canadá para obtener su doctorado en la Universidad de Investigación de Western Ontario. Muhammad también estaba interesado en la rubia, pero inicialmente no hizo ningún esfuerzo por acercarse a ella. Elana, sin embargo, se enamoró de este hombre alto y de piel oscura desde el primer instante y trató de atraer su atención. Pronto, Muhammad le pidió a sus colegas su número, y así comenzó una relación que empezó a florecer. Elana consideraba a Muhammad un hombre tímido y modesto. Rara vez tomaba la iniciativa, se sentía incómodo en las citas, saltaba de un tema a otro o se quedaba en silencio. Parecía distante e introvertido. Luego resultó que estas razones no se debían a timidez, sino a una falta de interés. Muhammad ya estaba saliendo con otra mujer, pero por alguna razón se lo ocultó a su enamorada colega. Cuando Elana descubrió la existencia de una rival, decidió ganarse a Muhammad y convertirse en su única mujer. La relación fue difícil durante el primer año, y la pareja se separó 3 veces antes de reavivarse, principalmente debido a la persistencia de Elana. Sus padres eran conscientes de esta situación y la instaron a dejar a Muhammad, pero ella se mantuvo firme, creyendo que había encontrado a su único amor verdadero. Elana a menudo mimaba a su amante con regalos, le hacía sorpresas y le traía comidas caseras. Muhammad parecía simplemente dejarse amar, aceptando todo de buena gana pero correspondiendo solo ocasionalmente. Este juego unilateral pareció crear una dependencia emocional de Muhammad para Elana. En el verano de 2004, Frick informó a su pareja que iban a tener un hijo. Esta noticia fue una sorpresa para ambos y les causó más ansiedad. Sin embargo, Muhammad, criado en un país musulmán estrictamente conservador, se sintió obligado a seguir la tradición y casarse con la madre de su hijo antes de su nacimiento. A principios de septiembre de ese año, la pareja celebró una boda con 2 ceremonias. La primera, adhiriéndose a todas las costumbres culturales respetadas por la familia del novio, y la segunda tuvo lugar entre los amigos de la pareja en uno de los complejos de restaurantes más de moda. Los recién casados parecían felices y enamorados, pero nadie podría haber imaginado que su matrimonio sería el comienzo de una pesadilla que terminaría en tragedia. La pareja se mudó a una casa espaciosa en uno de los barrios prestigiosos de Ottawa, y en enero de 2005 dieron la bienvenida a su primer hijo, una hija llamada Jasmine. Lamentablemente, el nacimiento de su hija no fortaleció su matrimonio. El joven padre estaba completamente concentrado en su carrera y planeaba continuar su educación, dejando a su esposa y su hija recién nacida en un segundo plano. Además, Muhammad no ocultó su decepción, ya que esperaba tener un hijo. Después del nacimiento de su hija, Elana se fue de baja por maternidad y se centró en las tareas del hogar y el cuidado de su hija. Esto irritaba a su marido, quien después de regresar del trabajo se retiraba a la oficina de su casa y pasaba poco tiempo con su esposa e hija. Con el tiempo, se volvió cada vez más nervioso e irritable, criticando la apariencia de su esposa, negándose a comer lo que ella cocinaba y llamándola estúpida e inútil. Elana trató de no quejarse de sus problemas familiares, ni siquiera a sus amigos cercanos o a sus padres. Sin embargo, un día, mientras hablaba con su madre por teléfono, Muhammad regresó a casa de mal humor y comenzó a reprender e insultar a su esposa, lo que su madre escuchó. Ella trató de defender a su hija, pero su yerno culpó a Elana por el colapso de su matrimonio. La madre de Elana trató de convencerla de que solicitara el divorcio y no permitiera que el hombre la tratara de esa manera, pero Elana se negó rotundamente, diciendo que amaba a su marido y que se encargaría de todo. Mantuvo silencio sobre el abuso físico de Muhammad porque el abuso verbal ya no parecía suficiente para él. En el verano de 2005, la situación se salió de control cuando Muhammad, en un ataque de ira, le dio un puñetazo a Elana en la cara, rompiéndole la nariz. Elana, con su bebé en brazos, huyó con unos amigos y presentó una denuncia policial por violencia doméstica. También decidió divorciarse y dejar a Muhammad para siempre. De repente, Muhammad comenzó a rogarle a su esposa que regresara, prometiendo nunca más golpearla ni levantar la voz. Juró que cambiaría, que su vida familiar sería todo lo que Elana había soñado y que controlaría sus emociones. Shamji parecía sinceramente arrepentido,
pero su comportamiento estaba impulsado por su propio interés. Solo le preocupaba su futuro, pero logró convencer a Elana de que retirara los cargos y cancelara el divorcio. Ella incluso accedió a seguirlo hasta el hospital en Carolina del Norte. Elana se inscribió en una maestría en la Escuela de Políticas y Salud de la Universidad de Duke. Recibió una beca que cubría su matrícula. La pareja pareció reconectarse pasando más tiempo juntos. Su relación se volvió lo suficientemente estable como para que decidieran tener un segundo hijo. En agosto de 2007, le dieron la bienvenida a su hija menor, Fisa. Sin embargo, Muhammad una vez más no pudo ocultar su decepción, ya que esperaba un hijo. ¿Qué es lo que la feliz familia mantiene en secreto? A finales del verano de 2009, la pareja y sus hijos regresaron a Canadá y se instalaron nuevamente en su casa en Ottawa. Esta vez, Elana decidió no quedarse de baja por maternidad durante mucho tiempo y rápidamente consiguió un puesto en un prestigioso hospital como médica de familia, ganando una sólida reputación, mientras su esposo equilibraba el trabajo, los estudios y la enseñanza en una universidad. A finales de la década de 2000, las redes sociales estaban ganando popularidad en todo el mundo y la pareja comenzó un blog personal que mostraba una familia aparentemente ideal en todos los sentidos. Publicaban fotos de sus viajes, hablaban sobre logros en la ciencia y hacían alarde de su lujoso estilo de vida en una casa opulenta. Asistían a conferencias prestigiosas, visitaban complejos turísticos de moda y pasaban tiempo con amigos en restaurantes caros en el extranjero. Parecían ser una pareja rica, feliz y exitosa, profundamente enamorada y sin problemas. Sin embargo, sus seguidores no podían imaginar lo que se escondía detrás de esta fachada. En realidad, Muhammad nuevamente se distanció de su esposa y continuó ejerciendo un control estricto sobre ella, monitoreando cuidadosamente con quién interactuaba, qué vestía e incluso revisando sus cuentas de correo electrónico y redes sociales. Además, criticaba abiertamente su estilo y sus métodos de crianza, pero Elana prefería permanecer en silencio al respecto. La tensión y la agresión de Shamji crecían. Le gritaba a su esposa y la culpaba por todas sus discusiones y la discordia en su relación. En 2011, al talentoso neurocirujano le ofrecieron una beca en cirugía de columna en uno de los centros médicos más grandes de Calgary. Aceptó la oferta, pero esta vez se fue solo, dejando a su familia en Ottawa, ya que Elana no podía dejar su trabajo durante más de un año. Mantuvieron una relación a larga distancia, pero durante una visita a casa, Muhammad dejó su computadora portátil encendida y Elana vio un mensaje de una mujer en sus redes sociales. El contenido sugería que tenían una relación sentimental. Cuando Elana confrontó directamente a Muhammad, él no lo negó y admitió haber tenido una aventura. Este fue otro golpe doloroso para Frick, y nuevamente consideró divorciarse de su esposo grosero e infiel. Su familia estaba segura de que esta vez no lo perdonaría, pero sorprendentemente, Elana le dio a su matrimonio otra última oportunidad. Muhammad prometió terminar su aventura y dijo que comenzarían de nuevo en Toronto, donde le habían ofrecido un trabajo prestigioso y bien remunerado. Poco después de mudarse, Muhammad expresó su continuo deseo de tener un hijo y sugirió que lo intentaran de nuevo. Elana estuvo de acuerdo, pensando que tener un tercer hijo podría ayudar a solidificar su familia. En octubre de 2013, le dieron la bienvenida a un niño largamente esperado llamado Marius. El padre estaba feliz, pero su actitud hacia su esposa se mantuvo sin cambios durante los años siguientes. Shamji se centró por completo en su carrera médica y se convirtió en un neurocirujano acreditado, con la reputación de manejar los casos más difíciles y desesperados que otros médicos evitaban. Frick también se convirtió en delegada avanzada para la Asociación Médica de Ontario, pero la tensión entre la pareja comenzó a aumentar nuevamente. Muhammad no se limitaba a groserías e insultos, sino que reanudó los golpes a la madre de sus hijos. Durante unas vacaciones familiares de esquí, Elana sufrió un corte profundo en el brazo que requirió puntos, junto con otras heridas, pero afirmó que ella misma se las había hecho esquiando. Después de regresar a casa, Elana le confió a su mejor amiga que todas las lesiones fueron infligidas por su esposo luego de otra discusión, esta vez por una nueva aventura que él había tenido con una colega. Elana había escuchado parte de una conversación telefónica entre Muhammad y su amante,
y cuando ella le preguntó al respecto, él la golpeó nuevamente. Su amiga le sugirió que se divorciara de él, y cuando Elana se negó, bromeó diciendo que debería tener una aventura de venganza. Las mujeres se rieron, pero la esposa herida podría haber pensado que esa era una buena manera de vengarse de su marido infiel. El verano de 2016 fue un desafío. Mientras los niños mayores estaban en el campamento y el menor se quedó con sus abuelos maternos, la relación de la pareja se vino abajo por completo. A principios de septiembre celebraron su 12º aniversario de bodas, compartiendo la noticia en las redes sociales, pero una semana después comenzaron a hablar del divorcio. Muhammad se negó, afirmando que estaba contento, mientras que Elana, desesperada, tuvo una aventura con un colega que había mostrado interés en ella. Se sumergió en esta nueva relación, disfrutando del cuidado y la atención de otro hombre y del sentimiento largamente olvidado de ser amada y deseada. Se escapó con su amante, dejando a sus hijos atrás. El 25 de noviembre de 2016 estalló una acalorada discusión en la familia cuando Elana le dijo a su esposo que el divorcio era inevitable. Al día siguiente, se reunió con un abogado de divorcios y luego se fue por 3 días a una conferencia médica en otra ciudad. Durante este tiempo, Muhammad le envió mensajes rogándole que reconsiderara y salvara el matrimonio, al menos por los niños. El 30 de noviembre, Elana regresó a casa e hizo su última llamada telefónica a sus padres. Su voz revelaba cierta ansiedad, pero les aseguró que todo estaba bien. Más tarde se descubrió que había intentado llamar a la policía esa noche, pero en su pánico marcó mal un dígito, lo que provocó un resultado trágico. El 1 de diciembre, los padres de Elana intentaron comunicarse con su hija, pero al no obtener respuesta llamaron a su yerno para averiguar qué había sucedido. Muhammad les dijo con calma que su esposa había hecho las maletas en medio de la noche y huyó con su amante, abandonándolo a él y a los niños. Los padres de Elana no le creyeron, sabiendo que su hija nunca dejaría así a sus hijas y a su hijo pequeño. Se pusieron en contacto con una amiga cercana de Elana que vivía cerca y le pidieron que vigilara discretamente la casa de los Shamji, mientras tomaban el primer vuelo a Toronto y denunciaban la desaparición de su hija a la policía. La amiga de Elana informó que su coche todavía estaba en el camino de entrada, lo que solo aumentó la preocupación de la familia. Al llegar a la casa de su hija, no encontraron nada sospechoso de inmediato, pero Muhammad estaba visiblemente agitado, diciendo que habían llamado a la policía innecesariamente e insistiendo en que Elana estaba con su amante. Ya había contado esta versión a la policía cuando lo visitaron antes tras el informe de la señora Frick. En las primeras horas de la mañana del 2 de diciembre, un hombre que paseaba a su perro por el río, a unas 24 millas de la casa de Muhammad, vio una maleta grande en la base del puente por el que inicialmente iba a pasar. La curiosidad se apoderó de él, ya que la maleta parecía casi nueva, y cuando la abrió se horrorizó al encontrar el cuerpo sin vida de una mujer rubia en su interior. Notificó de inmediato a la policía, y la maleta junto con el cuerpo fueron enviados a la oficina del médico forense para su identificación y para determinar la causa y circunstancias de la muerte. No hubo problemas con la identificación, ya que el criminal ni siquiera se había molestado en quitar la etiqueta de equipaje de la maleta del reciente viaje de Elana a una conferencia. Sus padres confirmaron su identidad. El cuerpo presentaba múltiples abrasiones y moretones, pero la causa de la muerte fue por asfixia mecánica y fractura de cuello. La mujer vestía pijama y no tenía zapatos, y según la posición de su cuerpo la habían metido en la maleta inmediatamente después de su muerte. Esa misma noche, Muhammad fue arrestado en una cafetería donde se había reunido con un abogado, evidenciando que planeaba abandonar el país, pero no tuvo la oportunidad. Fue acusado de asesinato en primer grado, pero el neurocirujano negó cualquier participación. Sin embargo, surgió un detalle espeluznante del incidente. La hija mayor de la pareja, Yasmín, de 12 años, había presenciado accidentalmente el asesinato de su madre. Según la niña, escuchó gritos y ruidos provenientes de la habitación de sus padres y corrió hacia allí. Al abrir la puerta, vio a su padre arrodillado detrás de la cama de su madre, quien probablemente estaba tirada en el suelo, pero Yasmín no podía verla desde la puerta. Muhammad le gritó a su hija, ordenándole que se fuera de inmediato,
y luego cerró la puerta detrás de ella. A la mañana siguiente les dijo a las niñas que su madre las había dejado. A pesar de su corta edad, Yasmín comprendía que algo terrible había sucedido, pero no podía imaginar que su padre le había quitado la vida a su madre. Para evitar que su hija tuviera que declarar ante el tribunal, el acusado confesó y relató lo que sucedió esa terrible noche. Según él y su esposa discutieron sobre su infidelidad y el deseo de divorciarse. Muhammad afirmó que no tenía intención de lastimar a Elana, pero las cosas se intensificaron espontáneamente. La discusión se volvió física cuando ella intentó llamar a la policía, pero él le quitó el teléfono de la mano. Elana comenzó a gritar y Muhammad la golpeó varias veces en la cara antes de inmovilizarla contra el suelo y estrangularla con sus manos. En ese momento, su hija entró, pero no pudo ver lo que estaba pasando. Cuando Muhammad se dio cuenta de que su esposa no respiraba, intentó reanimarla, pero fue en vano, ya que en su ira le había roto el cuello. Luego metió su cuerpo en una maleta grande, la cargó en el maletero de su auto y condujo sin rumbo durante horas, sin saber qué hacer. Al llegar a un pequeño puente sobre un río, decidió tirar la maleta, esperando que la corriente se la llevara, haciendo imposible encontrarla. Sin embargo, en la oscuridad, no se dio cuenta de que la maleta se había atascado contra los cimientos del puente. En el otoño de 2017, mientras se llevaba a cabo el juicio del cirujano criminal, estalló un nuevo escándalo que involucró a su padre, Fared Shamji, quien hizo comentarios despectivos sobre su fallecida nuera. Intentó justificar las acciones de su hijo, diciendo que su esposa le había sido infiel y lo había provocado. Estos comentarios llevaron a una investigación sobre el anciano y su licencia médica fue revocada. En abril de 2019, Muhammad fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua, aunque con posibilidad de libertad condicional en 14 años. Dado el tiempo cumplido durante el juicio, es posible que sea liberado ya en 2030. Además, a Muhammad se le prohibió contactar a sus hijos o a los padres de Elana, y se le ordenó pagarles una gran suma como compensación. También le quitaron permanentemente su licencia médica, lo que le impide volver a practicar la medicina o enseñar. Los padres de Elana están criando ahora a los niños huérfanos. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.